Amigos oyentes de Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y 880 AM, muy, pero muy buenos días. Agradecidos con nuestro Dios Padre por permitirnos en esta mañana encontrarnos una vez más, prestándonos la vida y la salud. En este programa, pues les invitamos a seguir con el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta y última parte. Como siempre, estamos con ustedes, William Luis Obando, nuestro invitado José Antonio Illescas, formador de agentes de pastoral. William, buenos días. Luis, buenos días a cada uno de nuestros oyentes. Gracias, José Antonio, por estar nuevamente con nosotros. Pues y saludarles, brindarles un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios y la Virgen Santísima les vaya bendiciendo. Si tuvo usted una semana difícil, una semana complicada, reúna a su familia, échele muchas ganas, llénese de mucho positivismo. Usted sabe que no hay noche ni tempestad eterna. Abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama. La lucha es dura, es complicada, pero con la bendición de Dios, pues sabemos que nosotros vamos a superarla. Así que les acompañamos a que esté y nos acompañen ustedes también en estos 60 minutos de su programa Catequistas en Acción. Así es, Willy, vamos a iniciar como siempre con nuestro primer segmento, no sin antes el saludo de José Antonio, nuestro invitado especial. José Antonio, buenos días, ¿qué tal esta semana? Buenos días, Luis, William, queridos amigos de Radio Católica, muy contento en este sábado bendecido con la compañía maternal de nuestra Madre, la Virgen María. Ha sido una semana muy interesante, pues les comento que ha sido también una semana en la cual he podido meditar y reflexionar sobre varios temas, pero sobre todo seguir actualizando algunos conocimientos. Muy contento pues de estar aquí con ustedes y siempre mi oración incesante a nuestro Padre de la vida por cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Así es, José Antonio, gracias por esas palabras y que Dios le bendiga también en esa actualización de conocimientos. Sabemos que usted es una persona de muchos libros, de mucho material y pues eso es bueno, no solamente para usted, sino también para todas las personas a las cuales usted forma. Bien, amigos oyentes, iniciamos entonces con nuestro primer segmento, ya lo habíamos dicho, vitaminas de amor. Este segmento que va encaminado a unirnos espiritualmente en la oración con quienes nos escuchan en esta mañana, con todos los catequistas a lo largo y ancho del país, y entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas nuestras penas, angustias a nuestro Padre Celestial. En definitiva, todas las actividades y también nuestro programa. Tanto que agradecer, tanto que pedir al Señor Willy. Sí, Luis, yo creo que en un momento de silencio, de concentración, pidamos a nuestro Padre Dios, pues por el Ecuador, porque vaya mejorando la situación, no solamente la parte económica, no solamente la parte de la pandemia, sino que cada uno de nosotros como seres humanos vayamos mejorando, que el corazón amantísimo de nuestro Padre Dios nos ayude a vislumbrar un mundo más justo, más humano. Señor, escucha nuestra oración, tú que eres justo y fiel. Tú, Señor Jesús, que nos ayudas. Tú, Señor Jesús, que estás siempre con nosotros. Si el enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro y me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, Señor. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas las acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchanos, Señor, enseguida. Señor, a veces me hace falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma hacia ti. Líbrame del enemigo, Señor,
que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por siempre. Amén. Amén. Bien, amigos oyentes, vamos a nuestra primera pausa musical. La oración es el alimento del alma. Por lo tanto, decimos en esta mañana a Jesús tan cerca de mí. Amigos oyentes, estamos nuevamente con ustedes. Recordamos que el reprise de nuestro programa se transmite en amplitud modulada AM los días lunes en 2 horarios, 8:30 de la mañana y 8:30 de la noche. O también les invitamos a escucharnos en www.radiocatólica.org.es. Y bien, vamos entrando en materia porque el tiempo se nos hace corto y pues queremos aprovechar al máximo la presencia de José Antonio Illescas, que está con nosotros. Él es formador de agentes de pastoral. Continuamos con el tema que hemos estado trabajándolo durante estas 3 semanas anteriores, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos hecho un recorrido así muy breve en las 4 partes, en las 3 primeras partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy tenemos la última, la oración cristiana, que es la oración, el Padre Nuestro, las 7 peticiones, en fin, todo esto para tratar con José Antonio. José Antonio, ¿cómo está esa 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica para los catequistas? Muy importante, creo yo. Así es, Luis. Nos estamos ubicando en la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esta 4ª parte se nos habla de la oración cristiana, no de cualquier tipo de oración, sino que se enfatiza en que es la oración cristiana. Y a partir de ello, lo medular de esta 4ª parte dentro de la oración cristiana es precisamente el Padre Nuestro, que ya lo vamos a desarrollar luego. Pero me interesaría a mí, antes que nada, hablar o más bien definir con base al Catecismo de la Iglesia Católica lo que es la oración cristiana. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos mencionan o se retoman algunas palabras de Santa Teresa del Niño Jesús. En estas palabras se nos dice que para mí, o sea, para Santa Teresa de Jesús, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Y el propio catecismo, más adelante, nos habla que la oración debe ser vista como un don de Dios, ¿no? Entonces, con base a lo que había dicho San Juan Damasceno, el catecismo recoge estas palabras de este santo, que señala que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, ¿no? Y esto me parece muy importante que dice San Juan Damasceno, tomado o citado más bien en el Catecismo de la Iglesia Católica, porque la clave, y creo yo, aquí tomo una licencia, ¿no? La clave de la oración consiste en hágase tu voluntad, ¿no? Como nos recuerda constantemente el Padre Nuestro. Esa debe ser la clave de la oración cristiana, hágase tu voluntad. Y claro, nosotros sabemos, nuestra fe nos lo indica, que la voluntad del Señor siempre está en torno a nuestra salvación, ¿sí? Siempre en torno al bien. Siempre gira alrededor de la misericordia del Señor. Es decir, la voluntad del Señor no podría ser el mal que nosotros podamos experimentar en nuestra vida, el dolor o el sufrimiento. Por ejemplo, muchas personas dicen, hombre, sí, tu familiar murió en un accidente fatal, ¿no? Y entonces es la voluntad del Señor. No, la voluntad del Señor no va por ese lado. La voluntad del Señor no puede ir por las cosas malas que a nosotros nos puedan acontecer. Ese no es el querer de Dios. Por lo tanto, la voluntad del Señor siempre va a girar en torno a nuestra salvación. Y como les digo, esa es la clave y esa debe ser la clave de la oración cristiana. Claro, más adelante el catecismo va a dar otras
definiciones también de lo que es la oración. Por ejemplo, la oración como este encuentro, ¿no? Este encuentro entre Dios y el hombre, ese encuentro de la sed de Dios, ¿no? De la sed del hombre. Recuerdo esas palabras tan grandes de San Agustín que dice: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? La oración precisamente nos lleva a que nuestro corazón, ¿no? Porque es el corazón el que ora, así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a que nuestro corazón precisamente pueda entrar en ese diálogo amistoso con Dios. En la definición, José Antonio, usted acaba de topar un punto que considero importante también que se lo pueda aclarar a nuestros hermanos catequistas. Cuando usted habla del corazón y cuando el Catecismo de la Iglesia Católica habla del corazón, habla de lo más profundo del ser, ¿no? Porque de pronto nosotros o la mayoría de gente va a creer que, claro, orar con el corazón es la víscera, ¿no? Sino más bien el concepto de corazón, cuando nos dice que es la parte central del ser humano, lo más profundo, lo que en realidad puede elevarse a Dios, José Antonio. Claro, es precisamente el corazón, digámoslo así, este espacio, este lugar donde Dios se encuentra con el hombre y donde el hombre se puede encontrar con Dios. Es este lugar íntimo, ¿no?, que tenemos los seres humanos, donde Dios nos habla constantemente, donde Dios nos está señalando cuál es su querer, cuál es su propósito, y también desde allí el ser humano, el Hijo de Dios, responde, ¿no? Entonces, por eso es este corazón el que ora, es decir, ora todo nuestro ser representado en esta parte del corazón, ¿no? Que no nos estamos refiriendo a un órgano como tal, ¿no? Sino que es a toda ese sentimiento donde se congrega, ¿no?, todo lo que nosotros somos como tales, ¿no? Pero además el corazón es también, como lo había dicho, este lugar, este espacio, ¿no?, como tal, esta especie de alma, ¿no?, que le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, nosotros, como sus hijos, como su creación, precisamente desde esa parte íntima nuestra, desde esa parte reservada para Él, oramos. Y esa oración es una oración que se convierte en un encuentro, ¿no?, en un encuentro amistoso, en un encuentro donde la criatura y el creador se muestran como son. José Antonio, también en el Catecismo de la Iglesia nos aclara que la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre. ¿Qué podríamos decir nosotros de esto, de esta alianza? Si bien es cierto, usted ya nos dice que sale de lo más hondo de nuestro sentimiento, de nuestro ser, y se entrelaza con el Señor. ¿Qué nos puede decir también esto de que la oración es una alianza entre Dios y el hombre? Parece que no tenemos retorno, parece que está sin volumen, José Antonio. Sí, algo pasó. Pero bueno, lo que yo quería decir es que aquí va a ser una licencia, ¿no? Porque una de las claves para nosotros poder comprender la Sagrada Escritura, para poder disfrutarla y vivirla, es precisamente la alianza, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos la alianza que se da entre Dios y el pueblo, una alianza que se confirma precisamente en este acto en el cual Dios se presenta como el único Dios del pueblo y el pueblo tributa el culto que merece Dios como tal, ¿no?, en esta alianza. Bueno, y en el Nuevo Testamento la alianza que se da definitivamente con Jesús, ¿no? Entonces, brevemente, la alianza sería pues la parte clave, ¿no?, para entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, con base a eso, como la alianza es lo fundamental, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la oración también dice el Catecismo que se presenta como una alianza, ¿no? Una alianza, ¿por qué? Porque nosotros podemos precisamente entrar en
en la Trinidad como tal, en este Dios que es comunidad, y en esa alianza nosotros podemos tener este encuentro con Dios, podemos vivir esta relación, ¿no? En esta alianza nosotros podemos precisamente descubrir que la acción de Dios para con el hombre nos lleva precisamente a poder entender cuál es la voluntad del Creador, ¿no? Y nosotros también a responder. Entonces, en una alianza se da esto, ¿no? Se da primero una especie pues de iniciativa, que en este caso pertenece a Dios, y también se da una respuesta. Entonces, desde allí nosotros podemos ver que la oración es como una alianza, ¿no? Una alianza porque se encuentran dos personas, ¿no? Y en medio de esa alianza hay unos parámetros que en este caso, como en la alianza del Antiguo Testamento, implicaba una reserva exclusiva para Dios como tal, ¿no? Entonces, en la oración nosotros podemos tener en definitiva este encuentro con Dios, podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios y nosotros también vamos a responder a esa voluntad y querer de Dios, ¿no? Desde allí podemos decir que la oración es como una alianza como tal, ¿no? Así es, José Antonio. Creo que vamos definiendo, creo que vamos encontrando los parámetros para que nosotros como catequistas nos podamos llenar desde el catecismo de la Iglesia Católica lo que es la oración. En definitiva, lo que nos dice la Iglesia, ¿no? A lo largo de este tiempo. ¿Qué más podríamos decir, José Antonio, sobre la oración cristiana? Sí. Por ejemplo, una parte de lo que dice el catecismo es que la oración cristiana es como una relación de alianza, que ya lo dijimos, entre Dios y el hombre en Cristo, ¿no? Pero también se nos muestran estos modelos también de oración, ¿no? Por ejemplo, yo me remito a lo que menciona el catecismo como tal, ¿no? Y allí se nos presenta a Jesús, ¿no? A Jesús como este modelo de oración, Jesús que ora, Jesús que enseña a orar, ¿no? Y Jesús que escucha la oración. Pero además, cuando se habla de la oración, también se nos dice que Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él, ¿no? Y la oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada que ha hecho Dios, que se da, una llamada recíproca que se da entre Dios y el hombre, ¿no? Y, por ejemplo, también el catecismo menciona esta oración que se da cuando Dios habla con Moisés cara a cara, ¿no? Como habla un hombre con su amigo, dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí es importante porque yo, en lo personal, creo que la oración es eso, ¿no? La oración es un diálogo amistoso con Dios. No puede ser de otra manera, ¿no? El propio Jesús nos dice que ya no nos llamará siervos, sino amigos. Entonces, la oración es un diálogo entre amigos. Pero también la oración se presenta como comunión también, ¿no? Como comunión. Esta vida de oración es habitualmente, o es estar habitualmente, ¿no? En presencia de Dios, de este 3 veces santo, y en la comunión con Él. Entonces, esta comunión de vida hace posible que por medio del bautismo nosotros podamos encontrarnos con Cristo y descubrir cuál es la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Creador, ¿no? En definitiva, la oración cristiana, tanto en cuanto es comunión con Cristo, también se extiende a toda su iglesia, ¿no? A toda su iglesia. Y por eso el propio catecismo nos va a hablar también de esta oración que se vive en la liturgia, ¿no? Que se la expresa con fuerza en la liturgia. Y también cómo, por ejemplo, la creación nos invita a orar, ¿no? No sé si nuestros amigos oyentes han tenido la oportunidad de contemplar la naturaleza, contemplar un volcán, contemplar el mar, contemplar alguna montaña, ¿no? Entonces, cuando uno contempla estos espacios, generalmente lo que produce o lo que
debe producir más bien un cristiano es una actitud de alabanza, de bendición, de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, la oración como nos invita a orar, como esta creación nos invita a reconocer que somos criaturas, ¿no? Que somos criaturas. Y esa capacidad que debe tener el hombre de anonadarse ante las cosas de Dios, ¿no? Usted ha mencionado algo que es bonito, sí, he tenido la oportunidad también de orar en la naturaleza, de orar a la orilla del mar, en la arena, en fin, de mirar la naturaleza desde ese punto como regalo de Dios, ¿no? Y uno, en verdad, cuando se hace oración al aire libre, en el campo, en el mar, uno se como que se une más al Creador, y lo que usted acaba de decir, ¿no? El Creador y también su criatura. Sentir esa experiencia fuerte de oración en estos dos aspectos, especialmente en lo que es en el campo, al aire libre, debajo de un árbol y también a la orilla del mar. Es una experiencia indescriptible cuando uno se tiene todos los elementos, el silencio, la soledad, y en donde se escucha únicamente la naturaleza, la voz de Dios, José Antonio. Sí, sí, sí. Por eso los retiros que se realizan, creo yo que deberían, por ejemplo, tener siempre o posibilitar ese espacio de diálogo también con la naturaleza, porque en la naturaleza, que es la criatura de Dios, nosotros también podemos descubrir al Creador, podemos descubrir inclusive qué es lo que el Señor quiere o qué es lo que el Señor me pide, por ejemplo, a mí, ¿no? Entonces, la oración a partir de la creación como tal es el momento importante porque yo puedo conectarme también con el Señor como tal, ¿no? Conversar con Él, puedo gozarme de las maravillas que Él me ha dado, pero sobre todo en la naturaleza puedo ver como ese anticipo de lo que me espera en la patria eterna, ¿no? Si yo me pongo a pensar, ¿no? Yo recuerdo que tenía un profesor de filosofía, él me decía que la vida eterna es lo más aburrido que puede haber. Él me decía así, ¿no? Dice, hombre, no, algo que no me gusta de los católicos es que hablan de la vida eterna y la vida eterna es lo más aburrido que puede haber, ¿no? Entonces, y le decíamos que ¿por qué aburrido? Dice, porque estar con la misma rutina, contemplando a Dios en cada momento, no, o sea, debe ser feo, ¿no? Yo digo, pero si cuando uno va a un volcán, a una montaña y descubre toda esta naturaleza que nos rodea, uno se queda impresionado. Si uno se impresiona con la criatura, ¿cómo será el creador? Muchas veces uno cuando está en una montaña no quiere irse, quiere estar más tiempo, ¿no? Ahora yo me pongo a pensar, si eso lo hacemos con la criatura, con el creador debe ser millones de veces, por usar esa expresión, más, o sea, queremos estar siempre con Él, ¿no? Porque Él es la belleza en plenitud, ¿no? Y aquí algo que me gustaría también mencionar, Luis, es por ejemplo, no solamente orar desde la creación, podemos también hacerlo con la Biblia, con los salmos, como lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, pero yo creo en lo personal que nosotros también podemos orar, por ejemplo, a partir del sufrimiento, ¿no? Hay personas que muchas veces cuando se encuentran en una situación de sufrimiento, cuando experimentan el sufrimiento, se olvidan a veces hasta de Dios, no quieren orar, ¿no? Pero yo creo que esta oración desde el sufrimiento, que es la oración más pura, ¿verdad? Es una oración más simple, que no es una sofisticada, que no estamos buscando palabras para articular, para que la frase quede bien, para que suene bien, sino que es una oración tal cual como nosotros estamos en ese momento, ¿no? Yo creo que también es importante eso, ¿no? Orar a partir del sufrimiento, porque desde el sufrimiento Dios me ve tal como soy, no tengo que esconderme, no tengo que buscar lenguaje sofisticado, sino que me muestro tal como estoy. Y sobre todo, Willy, yo creo que se desnuda, ¿no? En este tipo de oración, del sufrimiento, se desnuda todo lo que somos y nos deja tal cual somos, Willy. Sí, yo creo que algo importante que decía José Antonio es el estar frente a su creador, ¿no? Creo que eso es un acto
o el acto más sublime que puede existir, digo yo, y por sobre todo también porque nos encontramos también no solamente con el Creador, sino que vamos encontrándonos dentro de la oración, nos vamos encontrando nosotros. Y es como, es unirnos, digo yo, como decía José Antonio, unirnos a ese Creador, a esta vida que está al hacedor de nuestra vida. Entonces, creo que la oración en la vida del cristiano juega un rol y un papel importante, porque de una u otra manera nos está haciendo esa filiación al Creador, José Antonio. Sí, es que en la oración precisamente puedo encontrar todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en la oración yo me puedo encontrar conmigo mismo, puedo ir descubriendo dónde están mis fortalezas y debilidades. Por eso hay muchas personas que no les gusta el silencio, porque creen que el silencio es el peor enemigo, creen que el silencio me lleva como a querer enloquecer, piensan que el silencio es un espacio en el que no hay nada, y estamos equivocados. El silencio también es el momento del encuentro con Dios, ¿no? O sea, el silencio no es el vacío, no es la nada. En el silencio yo me encuentro, en el silencio hay algo, en el silencio hay alguien más bien, y ese alguien es Dios. Entonces el silencio me tiene que llevar a descubrir a Dios, me tiene que llevar a pensar cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que está pasando en mi vida, cómo puedo cambiar, etcétera. O sea, el silencio es pedagógico, el silencio me educa. ¿Qué mejor momento para vivir ese silencio con la naturaleza, con la creación, ¿no? Obviamente, entendiendo que en este encuentro con la naturaleza, yo voy precisamente a hacerlo desde una perspectiva cristiana. ¿Sí? Yo no puedo hacer como muchas personas creen, que voy a meditar en un lugar por allá desolado, porque ese es el momento para sentirme bien conmigo mismo. No, no tiene que ser el momento para sentirme bien conmigo mismo, porque la oración no es individualista. Por eso nosotros los católicos no podemos, por ejemplo, aceptar cosas como el yoga, ¿no? Que a veces se cree que son momentos de oración profunda, donde nosotros entramos hasta en éxtasis. No, la oración como tal, por eso hablamos de la oración cristiana. Esa oración cristiana me tiene que llevar es una oración de encuentro, de un encuentro con alguien, no, no es solamente por sentirme bien, para que mi mente esté sana, no, no solamente eso, sino que me tiene que llevar a descubrir cuál es la voluntad de este Creador, ¿no? Y claro, y también se presentan en el catecismo estas formas de oración, ¿no? Ya decíamos que la oración cristiana es alianza y comunión, pero por ejemplo está la oración de bendición, la oración de acción de gracias, la oración de petición, etc. Y yo, si ustedes me lo permiten, aquí también quiero hacer una licencia breve, y es que yo a veces tengo muchos reparos, a lo mejor alguien pueda creer algo diferente a mí, está bien, pero muchos reparos en esa diferencia que hacemos entre rezar y orar, ¿no? A veces decimos que orar es como la espontaneidad, ¿no? O sea, yo me pongo en ese momento a decir al Señor sí, lo que está en mi corazón, lo que sale en ese momento. Y el rezar sería como repetir estas oraciones ya establecidas que no dan espacio a la creatividad espiritual, etcétera, ¿no? Yo la verdad es que tengo muchas reservas con esa definición. Y yo en lo que he podido investigar en el catecismo, en lo que he podido leer, yo me he dado cuenta que solamente, espero haber hecho una lectura minuciosa, pero solamente 3 veces se menciona el verbo rezar. Nada más, solo 3 veces. Lo demás es orar. ¿Sí? Entonces, esta idea de que la oración sería como lo fundamental y el rezo no, que la oración sería como lo más importante y el rezo no, yo creo que no es tan así, ¿no? Por ejemplo, en el propio libro del Apocalipsis, si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, allí se nos dice que estos 4 seres vivientes, cada uno, día y noche, no se cansaban de decir, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que ha de venir, etc. O sea,
todos los días, constantemente, lo repiten. Entonces, no podemos a veces, creo yo, caer en como en esa dualidad, en esa idea de que son cosas distintas. No, yo creo que el rezo es oración también. Y por lo tanto, como es oración, no debería haber esta división que muchas veces se hace, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo le puedo decir, yo le digo a mi mamá te amo, le digo a mis sobrinas te amo, y ese te amo que les dije hoy no es el mismo te amo que les dije ayer, por más que es lo mismo, por más que la misma palabra, ¿no? Entonces, yo creo que no debe haber esa división como tal, ¿no? Yo a lo menos esa es mi visión de las cosas, mi teoría. Yo pienso que los rezos también son oración y no deben, por lo tanto, menospreciarse y creer que el rezo tiene que quedarse a un lado y ahora lo que importa es solamente la espontaneidad. No, los rezos también pertenecen a una tradición de la iglesia. El Padre Nuestro es un rezo y es también un texto bíblico. El saludo del ángel a María también es un texto bíblico. Constantemente lo repetimos los salmos, etc. Y yo creo en definitiva que no debe haber esa contraposición o esta separación como tal. Y hay una situación que se torna también fundamental y digna de tomar en cuenta del catequista, ¿no? Y es esto de lo que usted acaba de decir, entre el rezo y oración, esa distinción. El rezo como que es algo así, repetitivo porque cojo unas palabras y las repito por repetir. Pero yo considero que aquí está el cómo se lo mira, ¿no? Si yo tomo un texto, una oración que está ya prescrita y la hago mía, yo creo que eso lo estoy haciendo oración y no es únicamente una repetición de algo que alguien dijo para él, sino más bien esas palabras, esos escritos que están dentro de un papel o de un texto, de un libro, yo creo que lo estoy haciendo mío y con eso estoy elevando mi corazón al Señor José Antonio. Sí, totalmente. Yo no puedo más que reafirmar, Luis, lo que usted acaba de mencionar. Es verdad, inclusive hasta nuestra oración. Muchas veces puede ser espontánea, pero también puede ser vacía, ¿no? Lo mismo pasa con un rezo. También puede darme unos parámetros de dónde va mi oración, qué es lo que yo estoy diciendo, pero también puede ser vacío. Lo importante aquí es saber a quién le estoy orando y a quién le estoy rezando. Bueno, usemos esa distinción, ¿no? Pero a quién me estoy dirigiendo en definitiva. Yo me estoy dirigiendo a Dios, ¿no? No me estoy dirigiendo a cualquier cosa, sino a mi Creador. Y por lo tanto, mi oración tiene que ser una oración profunda, una oración que no se puede expresar por las obras que yo le quiero dar de tiempo a Dios, sino que mi oración tiene que ser el mejor tiempo que yo le dedico a Dios, ¿no? Tiene que ser una oración que me indique efectivamente cuál es el querer de Dios y cuál debería ser mi respuesta. Yo creo que esa es, en definitiva, lo fundamental en la oración, ¿no? Descubrir en ella cuál es el querer, la voluntad de Dios y, por lo tanto, cómo debe ser mi respuesta a ese querer y esa voluntad de Dios. Muchísimas gracias, José Antonio. Entonces, pues como un resumen, ¿no? Nosotros tenemos que identificar bien lo que es la oración y lo que es el rezo, pero no con esto, como decía José Antonio, no está el uno sobrepuesto al otro, sino que es un complemento que nos ayuda a estar más cerca de nuestro Padre Dios. Nos vamos a nuestra pausa musical y pausa publicitaria y regresamos. Volvemos, queridos amigos, con su programa Catequistas en Acción. No se olviden ustedes, pues, que nuestro programa se transmite todos los días sábados de 7 a 8 de la mañana y su reprise tenemos los días lunes a las 8:30 y a las 20 horas en AM. Estamos hablando, pues, con José Antonio, con Luis, sobre la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estábamos hablando en nuestra primera parte de nuestro programa de la oración. Así es importante lo que nos decía José Antonio, esta distinción entre el rezo y la oración, que casi no dista mucho, ¿no? Y yo, mientras nos íbamos a la pausa, yo pensaba y decía, bueno, si yo rezo desde lo más profundo de mi corazón, si yo oro
desde lo más profundo de mi corazón, yo creo que me voy a encontrar con mi Creador. Bien, José Antonio, también vamos un poco viendo las fuentes de la oración, ¿no? Porque el Catecismo de la Iglesia también nos habla de algunas fuentes. Usted nos ha hablado de algunos modos de oración y qué bonito que el catequista escudriñe esa cuarta parte. Yo creo que es fundamental en la vida del catequista escudriñar esa cuarta parte para que pueda enseñar a los niños una oración de acción de gracias, una oración de bendición, una oración incluso en el sufrimiento, que distinto fueran las cosas en estos momentos de pandemia, si a nosotros nos hubiesen educado en estos diferentes modos de la oración para poder llegar a Dios, José Antonio. Sí, la oración, tanto de alabanza, de adoración, de acción de gracias, siempre van dirigidos, en este caso, a alguien, no a un ser abstracto, sino a Dios. Y como van dirigidas a Dios, esa oración me ayuda a descubrir, como lo había dicho antes, cuál es el querer suyo y cuál debería ser mi respuesta como tal, ¿no? Yo creo que en esto de las fuentes de la oración, nosotros podemos descubrir un manantial grande de lo que el Señor nos ha dejado como tal. Por ejemplo, una de las fuentes de la oración que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el espacio preciso, es la fuente que me tiene que llevar a elevar mi plegaria al Señor, a reconocerlo al Señor por medio de la oración. Como la palabra de Dios es viva y es eficaz, esta palabra como tal también me confronta. Pero en la palabra de Dios yo puedo descubrir muchas formas de oración que han tenido nuestros, digámoslo, antepasados en la fe, nuestros primeros cristianos inclusive, y aquellos personajes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la palabra de Dios tengo los salmos, la oración de la iglesia, que también fue la oración de Jesús como judío, que recitaba los salmos. En la palabra de Dios yo puedo descubrir la historia de salvación, puedo descubrir la intervención de Dios, puedo en la palabra de Dios descubrir cuál ha sido en definitiva este querer de Dios. Y como yo puedo descubrir todas estas cosas en la palabra de Dios, mi actitud no puede ser otra que elevar mis ojos al cielo, ¿no? Y reconocer precisamente que Dios es aquel que ha caminado junto a nosotros, que no hemos estado solos. En los Salmos, por ejemplo, podemos descubrir cómo el pueblo de Israel juntos elevaban alabanzas, bendiciones, acciones de gracias a Dios. Entonces, en la palabra de Dios yo puedo descubrir este manantial, esta fuente para orar, para elevar mi alma al Creador. Y, por ejemplo, la iglesia tiene aquí, cuando se habla de la palabra de Dios y la oración, tiene un método muy interesante que debe ser vivido por todos los catequistas, como es la Lectio Divina, esta lectura orante de la palabra de Dios, ¿no? Yo puedo hacer de la palabra de Dios mi oración. Y la Lectio Divina me ayuda, es este método que me ayuda precisamente a que la palabra de Dios se convierta en oración y se acto también, ¿no? Porque me lleva al compromiso. Otro elemento importante que está dentro de estas fuentes de la oración es la liturgia, ¿no? Es decir, la oración se interioriza y se asimila en la liturgia, durante y después de la misma, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, ¿no? La liturgia, esta oración de la Iglesia, también es comunión, ¿no? Con la Santísima Trinidad. Entonces, la liturgia, que debe ser esta oración por medio de la cual nosotros tributamos un culto en espíritu y en verdad a Dios, debe ser el momento preciso y también esta escuela de oración. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, dentro de la liturgia, la Eucaristía. La Eucaristía es la gran oración de la iglesia, la oración por excelencia de la iglesia. Y muchas veces no entramos, no podemos captar
lo que nos quiere decir la liturgia, ¿no? Nuestra oración también debe ser una oración litúrgica, una oración que se forme a partir de la liturgia. Y claro, también se habla luego en el catecismo de las virtudes teologales, pero lo más importante para mí, después de estos 3 momentos que he mencionado, la palabra de Dios y la liturgia, es el hoy que menciona el catecismo de la Iglesia Católica. Este hoy, es decir, orar en ciertos momentos, escuchando la palabra de Dios, participando de su misterio pascual en la liturgia, pero en todo tiempo nosotros también podemos orar de los acontecimientos diarios. Es decir, los acontecimientos diarios también son una fuente de la oración. Yo, a partir de estos acontecimientos, puedo orar, puedo elevar mi alma al Creador, y es precisamente en estos acontecimientos cuando el Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. ¿Ya? Entonces, no puedo yo despreciar o menospreciar los acontecimientos de cada día. Por ejemplo, estamos viviendo ahora una situación crítica a partir de la pandemia. Ese debe ser un momento que me ayude a orar. Estamos viviendo momentos complejos a partir de muchas situaciones de corrupción que estamos atravesando, pues esos acontecimientos también me debe llevar a orar. Y como sabemos, la oración no es un intimismo, ¿verdad? Sino que la oración también se tiene que ver reflejada en los actos concretos, es decir, la oración también tiene que hacerse vida. La vida en oración y la oración tiene que hacerse vida, ¿no es cierto? En ese sentido, José Antonio, vamos a la parte central. Yo creo que usted mencionaba hace unos 2 programas atrás que en cada una de las partes del catecismo de la Iglesia Católica siempre hay algo central. Y decíamos que en la primera era el credo, en la segunda eran los sacramentos, en la tercera habíamos hablado de los mandamientos, y ahora el Padre Nuestro, ¿no? Como esa oración perfecta, como esa oración que fue el mismo Jesús cuando sus apóstoles, mirando, ¿no?, la manera de orar, yo me imagino, cómo veían que oraba Jesús, que les dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, pues, les enseña el Padre Nuestro. El significado, José Antonio, dentro de la oración cristiana, el Padre Nuestro, pero rezado, orado, como una plegaria y no como una repetición así por hacerlo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos esto del Padre Nuestro, en el Catecismo se nos habla que si en la Escritura lo central serían los Evangelios, lo medular, ¿no? En cambio, el Padre Nuestro sería como esa especie de alma, ¿no?, de los Evangelios, porque allí se resume, o sea, el Padre Nuestro también es una especie de qué es lo que el Señor quiere, una especie de programa de lo que el Señor quiere con ello para cada uno de nosotros. En ese Padre Nuestro se nos indica que cuál debe ser la voluntad del Señor en nuestra vida, la centralidad del reino, la importancia que tiene para nosotros el perdonar, pedirle al Señor y reconocer que Él nos da el pan de cada día, etcétera, ¿no? Estas 7 peticiones del Padre Nuestro. Pero antes de seguir profundizando en este tema, yo quisiera que nosotros veamos una especie rápidamente de similitud, ¿no?, entre lo que hacía también el pueblo de Israel y lo que nos puede servir para nosotros. Por ejemplo, el pueblo de Israel, un judío piadoso rezaba 3 veces en el día, ¿no? Y la oración básica era el Shema, el escucha, Israel, el Señor es un solo Dios, etc. El Shema entonces era la oración fundamental del día, ¿no? Y lo interesante es que esa oración fundamental era un texto de la Escritura, ¿no? Era una especie como de rezo, si queremos así, ¿no? Pero eso era como lo fundamental 3 veces al día. Luego, en este documento que se llama la Didaché, se nos habla que los cristianos, como norma, debemos rezar el Padre Nuestro por lo menos 3 veces al día. Es decir, se pasa del Shema al Padre Nuestro. O sea, la oración fundamental de un cristiano debe ser el Padre Nuestro, ¿sí? Y ahí lo dice, ¿no? Cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, sino que cuando oréis,
digan de esta manera, ¿no? Padre nuestro, etcétera, orar 3 veces al día. La Iglesia Católica ha tomado la versión del Padre Nuestro a partir del Evangelio según San Mateo, ¿no? Capítulo 6, versículos del 9 al 13, donde se hablan ya de estas 7 peticiones del Padre Nuestro. Recordemos que los otros evangelistas son más breves en esta oración del Padre Nuestro, ¿no? Y cuando yo veía esto del Padre Nuestro, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Aquellos que iban a recibir el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, se les entregaba también la oración del Padre Nuestro, la oración dominical, ¿no? O sea, es tan importante la oración del Padre Nuestro que es como esta identidad cristiana. O sea, el Padre Nuestro me identificaría como cristiano, ¿sí? Diría que yo soy un cristiano y por eso siempre se le llamó la oración del Señor. Porque claro, recuerden cuando le preguntan los discípulos, le dicen, perdón, sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y Jesús dice, cuando oréis, digáis así, no, Padre nuestro que estás en el cielo, etc., ¿no? Entonces, la importancia que tiene el Padre Nuestro en la vida del cristiano. Ahora, en el caso del Padre Nuestro, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que el Padre Nuestro debe ser no solamente pronunciado por nuestros labios, sino vivido. Por ejemplo, si yo digo Padre Nuestro, eso es una responsabilidad enorme, o sea, no es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Estoy primero utilizando el nombre de Dios como tal, que es Padre, que esa es la importancia del nombre de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento a Dios se le conoce como Padre. Cuando yo digo Padre Nuestro, estoy indicando que es Padre de todos. Estoy diciendo que yo también soy hermano de los otros, incluso aunque estas personas me rechacen, incluso aunque estas personas tengan actitudes negativas conmigo, pero estoy reconociéndolo a Él como Padre. Y eso implica, tiene una gran responsabilidad, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, solamente decir Padre, eso ya dice bastante, ¿no? Dice bastante, es una confesión de fe lo que yo estoy diciendo allí con esta palabra. O sea, no debe ser tomada a la ligera. Nosotros muchas veces tomamos estas palabras del Padre Nuestro muy a la ligera, ¿no? Y el Padre Nuestro no debe ser así. El Padre Nuestro es hasta un estilo de vida, una forma de vida como tal para nosotros, ¿no? Cuando yo digo perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, me está indicando que yo debo ser sujeto de perdón. O sea, no solamente ser receptivo del perdón, sino que también tengo que aplicar ese perdón, vivir ese perdón, ser agente de perdón con los otros. Porque a veces es muy fácil ser receptivo del perdón, pero no darlo, ¿no? Entonces, en definitiva, el Padre Nuestro tiene todas estas connotaciones así para hacer una primera introducción que nos indicarían cuál debe ser nuestro compromiso para con Dios y para con el prójimo. José Antonio, resumiendo un poquito lo que usted decía también, José Antonio decía pues que el Padre Nuestro tiene que ser vivido, entonces tiene que ser una manera de vivir. El Padre Nuestro nos enseña a una manera distinta de lo que estamos nosotros viviendo. Es una manera de vivir, una manera de actuar, una manera de ver cómo es el cristiano, de qué es lo que el cristiano querría hacer y cuáles son los principios fundamentales del cristiano, Luis. Así es, yo creo que en el Padre Nuestro Dios nos deja, más bien Jesús nos deja la voluntad de Dios, ¿no? Porque todo lo que en el Padre Nuestro habla, todo lo que el Padre Nuestro dice, son cosas que realmente Dios quiere para sus hijos, José Antonio. Sí, por eso el Padre Nuestro es este corazón de las Escrituras, del Evangelio, que nos ayuda a descubrir cuál es Dios, o más bien quién es Dios, cuál es su proyecto para con nosotros, cuál debe ser nuestra respuesta frente a esa actitud amorosa de Dios. O sea,
Por eso es muy interesante y el catecismo se detiene a veces en esta expresión nuestro, ¿no? O sea, es nuestro. Lo sentimos con esa familiaridad, nos invita a conocerlo más, nos invita a descubrirlo, nos invita a vivirlo, etcétera. O sea, no es algo lejano, es algo cercano. Está en el cielo, sí, pero se ha querido quedar también con nosotros aquí en la tierra. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Pues nuestra actitud debe ser de santificarlo constantemente. Y esa santificación debe hacerse con nuestras obras, ¿no? Con nuestras obras, con nuestras actitudes. A mí me cuestiona que muchas veces nosotros rezamos el Padre Nuestro como si fuera un añadido o algo para salir del paso. Entonces, bueno, estamos en la catequesis, entonces lo clásico es Padre Nuestro y Ave María. Se acabó. Sí, pero qué bonito sería, por ejemplo, rezar una semana una petición del Padre Nuestro, ¿no? Santificado sea tu nombre, y nuestra oración que se derive de esa frase, de santificado sea tu nombre, y poder orar, poder decirle al Señor qué queremos hacer con nuestra vida tiene que ser siempre para santificarlo, para darle culto, etcétera. Pero a veces lo ponemos como si fuera un añadido, ¿no? Para tapar por allí porque no sabemos más qué decir. Entonces, venga el Padre Nuestro, la muletilla, ¿no? Y no. O sea, el Padre Nuestro implica responsabilidad. En definitiva, si yo no soy consciente de lo que se dice, de lo que me invita el Padre Nuestro, puede sonar duro, pero mejor no decirlo. Mejor no decirlo, ¿no? Sí, había alguien, un formador mío, que decía, ay, si ustedes supieran lo que dice el Padre Nuestro, lo que repiten constantemente como loros, ¿no? Y como usted dice, se ha vuelto en la muletilla catequética muchas veces el Padre Nuestro. Al inicio, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero así rapidísimo y listo, por cumplir. El cumplo y el miento, ¿no es cierto? Y al final es el Ave María. Entonces, yo creo que es algo, una buena enseñanza que usted nos está haciendo a todos los catequistas del día de hoy, en esta mañana, cuando nos dice, bueno, centremos nuestra oración en una petición del Padre Nuestro y hagámoslo vida durante toda la semana y enseñemos a nuestros niños que realmente el Padre Nuestro es la parte central del mensaje de Jesús. Yo creo que en esta oración Jesús está resumiendo muchas cosas de su predicación durante su estadía en esta tierra, José Antonio. Sí, y yo considero además que en este caso el Padre Nuestro sería como el resumen también de la historia de la salvación, ¿no? Porque allí se nos indica todo este proyecto, se nos indica todo lo que el Señor ha querido realizar, se nos indica quién es Dios, qué es lo que Él quiere para nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, tomarlo al Padre Nuestro con la seriedad que merece como cristianos, ¿no? O sea, cuando yo digo el Padre Nuestro, por eso el Padre Nuestro es tan importante que está, por ejemplo, en la liturgia, en la Eucaristía, donde se hace presente Jesús de forma real, de forma sacramental. Y el Padre Nuestro es esta oración de la Iglesia. No es una oración individualista, no es una oración donde yo puedo sacar cosas según mi conveniencia, sino que es la oración de la Iglesia. Yo tengo que tener en cuenta esto, que es la oración de la Iglesia, ¿no? Y dar vida al Padre Nuestro, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar también en esta expresión, líbranos del mal, ¿no? O sea, no nos dejes caer en tentación, no significa que no vamos a tener tentaciones, sino que no caigamos en ellas, ¿sí? Pero yo para no caer en esa tentación necesito que Dios, mi Padre, esté conmigo, que Él no se aparte de mi vida, ¿no? Y no perder también el horizonte de la importancia del reino en nuestra vida, ¿no? El reino es muy importante, ese fue el centro de la predicación de Jesús, el reino. Un reino que va a tener toda su plenitud en la consumación de los tiempos y que nosotros debemos prepararnos. Y el Padre Nuestro también es una forma de preparación para contemplar ese reino en toda su plenitud. Sí, y también como nos dice, ¿no? Al decir Padre Nuestro invocamos la alianza en Jesucristo, la comunión con la Santa Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo.
Es decir, yo creo que cada uno, Luis y José Antonio, de los catequistas, y no solo de los catequistas, Luis, sino de todos, ¿no? De todos los cristianos y de toda la gente que nos escucha, pues que no necesariamente sean catequistas, tenemos que ir escudriñando el catecismo y realmente ir meditando lo que nos decía José Antonio, ¿no? No ser solamente unos parlantes que vamos repitiendo lo que se nos enseñó de pequeños por salir al paso o simplemente por querer que se acabe la catequesis pronto, sino creo que cuando mencionemos la oración del Padre Nuestro es conscientes de lo que estamos diciendo, conscientes de esa relación que tenemos con nuestro Padre Dios y a través de Jesús, y conscientes también de que tenemos una responsabilidad también con nosotros mismos y con la gente que nos rodea, porque habla también de cómo nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que están cerca de nosotros, José Antonio. Sí, y por eso en el Padre Nuestro vemos que las 3 primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre, ¿no? La santificación del nombre, la venida del reino, el cumplimiento de la voluntad divina. Y las otras 4 presentan al Padre nuestros deseos, ¿no? Es decir, estas peticiones conciernen a nuestra vida para alimentarla, para cuidarla del pecado, se refieren al combate y a la victoria del bien sobre el mal, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero el Padre Nuestro, aparte de ser la oración central para nosotros los cristianos, hay cosas en las que coincidimos, por ejemplo, con cristianos de otras denominaciones. El bautismo y el Padre Nuestro también es una de ellas, ¿no? Y el Padre Nuestro es como esta carta universal, ¿no? Que nos indica quién es Dios como tal, ¿no? Pero no cualquier Dios, sino el Dios que se ha revelado en Jesucristo. El Padre Nuestro nos indica a todos los cristianos, a toda la humanidad, que este Dios que se ha revelado en Jesucristo también nos pide unos compromisos, ¿no? Nos pide unos compromisos y esos compromisos se tienen que vivir, se tienen que celebrar, esos compromisos nos tienen que llevar a reconocer efectivamente que como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, como parte de la creación de Dios, tenemos que vivir según sus enseñanzas y según su voluntad, ¿no? Así es, José Antonio. Yo creo que es muy interesante todo esto que hemos venido topando en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya casi estamos llegando a la finalización de nuestro programa. Creo yo que ha sido algo muy productivo. Y José Antonio, queremos agradecerle, usted no sabe cuánto, un abrazo a la distancia. Vamos a orar mucho también por usted, por sus proyectos, porque realmente usted nos ha hecho ver al Catecismo de la Iglesia Católica de una manera diferente, no como ese libro, como el libro gordo de Petete que me da pereza de abrirlo, sino más bien con esa hambre y con esa ansia de poder descubrir en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que la Iglesia quiere de nosotros, porque es desde la palabra de Dios y cómo nosotros podemos también ser parte de una iglesia viva con la verdadera doctrina, no con mi doctrina, sino con la doctrina de la iglesia y también cumpliendo lo que una de las peticiones dice dentro del Padre Nuestro, la voluntad de Dios. José Antonio, en su palabra final, en su despedida, ¿qué mensaje puede dejarles usted a todos los catequistas del país y a todos quienes nos escuchan sobre el catecismo de la Iglesia Católica? Sí, Luis, primero quisiera agradecerles a ustedes, a usted, a William, al padre Nelson, porque la verdad es que ha sido un equipo muy, muy gratificante para mí, un equipo muy capaz. Yo también he aprendido, siempre uno aprende constantemente, ¿no? A veces podemos creer que solamente una persona puede enseñar, pero no, las personas también aprendemos. Y yo he tenido esa experiencia con ustedes, ha sido una experiencia muy agradable
también poder compartir mi fe con los amigos oyentes de Radio Católica estos días sábados. Ha sido también una experiencia gratificante porque así mi fe también se va fortaleciendo, puedo descubrir muchas cosas que a lo mejor se pueden olvidar en algún momento. Yo lo que les puedo decir es que tengan siempre presente que nosotros somos católicos, no somos un grupo, no somos una isla, no somos un gueto, y como católicos pertenecemos a una iglesia universal y tenemos que vivir esa universalidad. Y el catecismo nos dice de una forma preciosa, de una forma pedagógica, de una forma muy sencilla, cómo es esta fe católica, cómo debe ser vivida para no alejarme del camino del Señor. Como tal, ¿no? Y bueno, y agradecerles por todo este momento nuevamente, por estos espacios, y agradecerles también por haberme soportado en estos tiempos, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Muy, muy agradable. Yo les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes y cuenten conmigo siempre. Muchas gracias, y no va a ser la primera vez, Willy. Sí, como decía Luis, estamos ya llegando. Lastimosamente el tiempo en radio es muy cortito, pero creo que José Antonio en estos 4 sábados lo que ha hecho es abrir la puerta para que cada uno de nosotros ingresemos en el catecismo de la Iglesia Católica, escudriñemos, revisemos, nos capacitemos, seamos autodidactas. Queridos hermanos, queridos amigos catequistas, hermanos que nos escuchan a lo largo y ancho del país, no se olviden ustedes que lo que nosotros hacemos es abrir la puerta, Luis, abrir la puerta para que vayamos nosotros encontrando más dudas, digo yo, Luis, más dudas, más curiosidades de las que teníamos antes. Y eso también es el objetivo de este programa, que tengamos más dudas, que tengamos más curiosidades, para que vayamos escudriñando la palabra de Dios, para que vayamos escudriñando los textos bíblicos, para que vayamos aportando también con nuestros conocimientos a la iglesia. Entonces, José Antonio, agradecerle muchísimo. Como decía Luis, no va a ser la última vez que le tengamos aquí. Creo que usted, como dije hace un momento, ha abierto la puerta para que todos nuestros hermanos catequistas pues nos sigan escuchando primero y sigan escudriñando el catecismo. De mi parte también, Luis, no es más, recordarles que nosotros nos sigan en nuestras redes sociales, en Catequistas Ecuador, y pues nada, que el Señor y la Virgen Santísima les bendiga, que el Señor, la Virgen y la Virgen Santísima les cuide, y nos estamos viendo la próxima semana. No se olviden que debemos ser buenos como el pan. Soy William Obando, buenos días. Así es, amigos oyentes, nuevamente el agradecimiento para José Antonio, y téngalo por seguro que él estará nuevamente con nosotros más adelante, tratando asimismo temas fundamentales. Nos ha abierto la puerta, nos ha hecho perder el miedo al catecismo de la Iglesia Católica, y esto nos va a servir muchísimo para que nuestra catequesis el próximo año sea pues una catequesis basada en todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, partiendo desde nuestra iglesia. Escudriñemos las Escrituras, leamos el catecismo de la Iglesia Católica y descubramos en nuestra fe esa fe viva, esa fe que nos lleva a Dios y esa fe que nos une en un yo, en un tú y un tú en un yo. Soy Luis Obando, un abrazo para todos ustedes, amigos oyentes, y que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima semana.